Muy buenas tardes para todas, para todos. Bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, a la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Para nosotros es un día de completa alegría. Queremos darle la bienvenida a el grupo de estudiantes que hoy inicia su programa de posgrado en especialización en intervención social comunitaria, cohorte número 21. Bienvenidas y bienvenidos. Esperamos pues que esta sesión inaugural eh, sea un motivo para celebrar esa decisión que han tomado de ingresar a su programa de posgrado y sea el inicio de una relación académica que esperamos sostener durante este año de formación y por supuesto en adelante. También quiero darle la bienvenida, por supuesto, a nuestros estudiantes de la maestría en intervención social, quienes ya avanzan en su formación en el cuarto semestre de su programa. Y, por supuesto, a nuestras y nuestros estudiantes del programa de pregrado en trabajo social que nos acompañan también y, como no, a todas las personas que han acudido a esta convocatoria de conferencia. Me presento, mi nombre es Manuel Alejandro Moreno Camacho, soy el coordinador de posgrados de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Y en nombre de nuestra directora de Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, la profesora Liliana Patricia Torres Victoria, quisiera darles una grata y cordial bienvenida a nuestras aulas de clase. Estamos hoy aquí también con un motivo de alegría. Tenemos como invitada a la profesora Marta Nubia Bello Albarracín, quien ha aceptado muy amablemente y con mucho entusiasmo esta invitación que le hemos hecho desde la Escuela de Trabajo Social a compartirnos su experiencia y a presentar su conferencia a propósito de los aportes de la academia a la justicia transicional, o como también ella misma ha nombrado su intervención, la justicia restaurativa, desafíos para la intervención social. Quiero presentarles a la profesora Marta Nubia Bello. Eh, para las nuevas generaciones hay un dato muy importante. Mientras yo recababa información, yo he leído muchas cosas de la profe Marta Nubia, pero en el rol de presentador en el día de hoy, pues necesitaba formalizar un perfil y una hoja de vida para presentarla. Entonces estuve recabando información, aparece su perfil en la Universidad Nacional de Colombia, los libros que ha publicado, en fin. Pero para las nuevas generaciones, esto no me ha pasado, creo, con anterioridad en una presentación. Quiero contarles un dato que es muy importante para arrancar. La profesora Marta Novia Bello está en Wikipedia. Es decir, no me parecía un dato menor, además porque fue el mejor perfil que pude encontrar, el que estaba en Wikipedia. Todos los demás estaban quizá desactualizados, quizá un poco. Entonces me pareció interesante arrancar por allí. La profesora Marta Novia está en Wikipedia, que no es un dato menor. Es decir, estar en Wikipedia significa, creo yo, tener un rol, digamos, protagónico, muy representativo para las generaciones, digamos, actuales y corrientes. Es decir, es tener un lugar allí en donde, en esa gran enciclopedia de hoy en día digital, se escribe la historia de una u otra forma. La profesora Marta Nubia Bello Albarracín estudió trabajo social en la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en ciencia política de la Universidad de los Andes y magíster en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Fue profesora del programa de trabajo social de la Universidad Nacional de Colombia desde 1991 hasta su jubilación el pasado año 2022. Ha sido investigadora del Grupo de Memoria Histórica y del Centro Nacional de Memoria Histórica, colaborando en distintos informes, destacándose su coordinación del informe Basta ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Y ha generado reflexiones sobre la dignidad de las víctimas del conflicto armado colombiano, sus traumas, el daño provocado por la violencia política, los duelos, planteando desde allí la reconstrucción de la memoria desde las víctimas como un elemento clave en el abordaje psicosocial. Actualmente la profesora Marta Nubia se desenvuelve como asesora en la subdirección de fortalecimiento institucional de la JEP, tarea en el marco de la cual
también programamos esta conferencia que se enmarca en una agenda, digamos, mayor que han tenido la profesora Marta Nubia en compañía también de María Luisa Moreno y María Emma Wills, quienes han estado esta semana trabajando en su rol de asesoras y de trabajo que tienen con la Subdirección de Fortalecimiento Institucional de la JEP en una agenda de trabajo con universidades de la región. Así que, profesora Marta Nubia, es un gusto para nosotros que haya aceptado esta invitación y es un honor que esté en las aulas de nuestra Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación y quedamos con su conferencia. Muy amable. Ok, voy a darle presentar. Trabajar con 20 centímetros. Bueno, muy buenas tardes. Em, a Manuel y a las profesoras y profesores del departamento les agradezco muchísimo esta invitación. Yo hacía rato que no venía a la Universidad del Valle, pero pues es una universidad que siento como mi casa. Es de verdad muy grato sentirme acá en un campus tan hermoso y en una universidad tan activa y tan dinámica y en un departamento además que ha jugado un rol muy destacado en la búsqueda de un lugar académico y de un lugar social también para la profesión del trabajo social y para sus demás programas académicos. Entonces agradezco mucho la invitación y de verdad me siento muy complacida de estar acá y espero poder plantear algunos aportes de interés y sobre todo poder generar una discusión a partir de las preguntas que les pueda motivar esta intervención. Tengo entendido que vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Entonces, mi idea es poder hacer una presentación. Ojalá. Estoy llena de hormigas porque me acosté en el pasto. Eh, no, quería hacer una intervención no mayor a una hora, como la idea que de verdad podamos abrir una conversación con sus preguntas, con sus aportes. Entonces, espero que sea así. Em, y titulé realmente como qué desafíos hay para la intervención social, pero a la intervención social quisiera llegar un poco al final, ¿no? Como después de plantear un contexto y un panorama. Y entonces la propuesta es abordar esta charla como en 5 tiempos. Empezar por un contexto que nos sitúe desde dónde estamos hablando, pensarnos el lugar de las víctimas en una perspectiva histórica de la corta historia. Cuando ya hablo de una perspectiva histórica es pensarnos un poco en cómo ha venido cambiando esa manera de reconocer, nombrar y ese lugar social de las víctimas más o menos en los últimos 25 años. Eh, Trasladarnos hacia el nuevo contexto que nos plantea esta reflexión y es un nuevo acuerdo de paz que se firma en 2016 que abre una nueva también, un nuevo horizonte político que nos lleva también desde la academia a resituarnos en ese acuerdo de paz, un acuerdo de paz que ha sufrido derrotas y duelos. La primera la enfrentó con el plebiscito, ¿sí? Y que sigue intentando sobreaguar, sobrevivir y como demostrar que es posible sostenerlo y que hasta la libélula vino a clase. Y ubicarnos en concreto en ese acuerdo de paz, situar el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, porque allí es donde podemos también ubicar un poco la nueva discusión de las víctimas y del el nuevo enfoque también que de alguna manera las nuevas reivindicaciones asociadas a los temas de verdad, de memoria, de justicia, que creo que es donde también se puede ubicar un campo de intervención social muy poderoso. Quisiera en un cuarto momento hablar de el derecho a la justicia, intentando asumir ese nuevo desafío que plantea la justicia transicional y la justicia restaurativa, que significa ubicarnos ahí en una justicia que todos vemos como nueva, como diferente, y cerrar con algunas reflexiones acerca de desafíos. Yo no quiero plantearles como cuál es el campo de la intervención, sí siento que hay unos lugares donde estamos llamados a pensarnos desde la intervención social y ahí como algunos desafíos. Entre el punto 4 y 5 voy a pasar un video que dura 8 minutos y creo que ese video puede ser una buena antesala para conectar el contexto y la intervención. Entonces es más o menos la propuesta, si la libélula nos deja. Bien,
Entonces, en el contexto, básicamente quisiera destacar 7 puntos y voy a pasar sobre esto pues muy, muy rápido. Y es como ubicar un piso común, ¿no? Para hablar que en el contexto en el que nos inscribimos es el contexto de una guerra larga que no hemos logrado ubicarla en el lugar del pasado, ¿no? Es una guerra que aunque ha cambiado, que aunque el escenario de la firma de los acuerdos en el 2016 la puso de una manera distinta, sigue activa, sigue amenazante, sigue atravesando la vida cotidiana y particularmente atravesando la vida en los territorios. Es una guerra larga en la que nos podemos ubicar por lo menos 4 generaciones de colombianas y colombianos, o sea, ustedes, mi generación, la de mis padres y seguramente la de los más pequeños. O sea, hay por lo menos con toda certeza 4 generaciones signadas y marcadas por esta guerra. Esta generación, mi generación, probablemente no vamos a alcanzar a hablar de la guerra en pasado, muy probable, ¿sí? Pero quisiéramos hacer todo lo posible para que las que vienen puedan ubicar la guerra en un lugar del pasado, ¿no? Ese es como un sueño y una aspiración, si pudiéramos hablar de la guerra como algo que pasó, que ocurrió. Es una guerra larga que por lo mismo está muy naturalizada, ¿sí? Hablar de la guerra es como, sí, ese es el país en el que nacimos y en el que moriremos, eso es lo que nos tocó. Lo escuché de mis papás, ¿no? Como así siempre ha sido, así será. Muy naturalizada, muy también justificada, de alguna manera hay como muchos discursos que justifican el que así es y el que no va a cambiar. A la larga duración también ha dejado una impronta en la cultura, es una guerra que atraviesa todo lo que somos como colombianos y colombianas. Nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar, atraviesa las expresiones culturales, deportivas. No solamente es una guerra que transcurre en el campo de lo político y de lo económico, sino que no es posible que 4 generaciones que se ven atravesadas en un contexto de guerra no tengan una particular manera de ver el mundo y no salimos incólumes de esa guerra. Deja una impronta y una marca que a veces no somos tan conscientes de ello, de la que la guerra ha hecho en lo que somos y de cómo nos ha atravesado como sociedad. Es un conflicto armado muy complejo. Ustedes van a ver que yo utilizo indistintamente los términos guerra y conflicto armado. Creo que los dos caben perfectamente, ¿sí? Los dos caben perfectamente. El conflicto armado nos permite ubicarnos más en la discusión del derecho internacional, pero podemos utilizar las dos expresiones. Un conflicto armado complejo y de esa complejidad yo quisiera destacar varios puntos. La multiplicidad de actores que se enfrentan con distintos intereses. Es muy distinto a otros conflictos de América Latina donde claramente decíamos hay un grupo insurgente que se enfrenta a unas fuerzas del Estado, ¿no? Caso Perú con Sendero Luminoso, o una dictadura que despliega su fuerza contra sectores de la sociedad, como caso Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, o una tipo guerras civiles de Centroamérica, donde claramente uno veía las fuerzas estatales, los grupos paramilitares creados además con recursos y fondos norteamericanos y los ejércitos insurgentes uno, ¿no? Aquí es muy complejo porque tenemos guerrillas en plural, no podemos decir la guerrilla, ¿no? Guerrillas en plural, paramilitares en plural y en la época más contemporánea una cantidad de bandas emergentes que se mezclan y que interactúan y que complejizan el conflicto. Esa complejidad de actores, muchos actores con intereses muy diversos, aquí no tenemos un conflicto que digamos es mera disputa ideológica, ¿no? Como si en otros contextos, ni mera disputa económica, tampoco. ¿Mm? Hay de todo. O sea, es un conflicto que representa muchísimas intereses, muchísimos modos operandis, y eso genera mucha complejidad porque esos actores también han ido cambiando conforme van cambiando las dinámicas de la economía también. Entonces, no podemos hablar de las FARC si no pensamos en cuál fue las FARC de su origen, de su nacimiento, sus reivindicaciones, a las FARC de los 80, a las FARC que negoció en el 2016.
es cambiante. Lo mismo se puede decir del ELN, de cómo también sus luchas ideológicas se van mezclando con luchas criminales y se va cambiando el perfil claro de una organización. Entonces se van transformando y lo que hace más compleja la lectura es que a medida que los actores se transforman y que emergen otros nuevos, se transforman las alianzas y las enemistades, ¿no? Y eso hace muy difícil explicar el conflicto. Pongo un ejemplo. No puede uno pensar, por ejemplo, que las guerrillas, ya lo pensamos y ya lo sabemos, pero hace un tiempo era como poco probable pensar que una guerrilla ataque a otra guerrilla, ¿verdad? O sea, uno tiene la idea de que las guerrillas comparten unas ideologías y unos principios y unas formas de actuar. No, las FARC es responsable, por ejemplo, del asesinato de la mayoría de los desmovilizados del EPL, ¿sí? Pero no solo eso, en ciertas regiones como en Arauca se han enfrentado fuertemente las FARC y el ELN, se han enfrentado en el Cauca también, ¿sí? En Arauca llegamos a observar alianzas impensables como el ejército aliado con el ELN para enfrentar a las FARC. Eso es una alianza impensable, ¿no? Como que nadie se imagina que vimos alianzas programáticas y estratégicas entre grupos insurgentes y grupos paramilitares en la costa pacífica. Entonces uno dice, paramilitares y guerrillas actuando juntos, ¿cómo por qué? Sí, pues hay una alianza estratégica para sacar eh, drogas y entrar armas y aprovisionarse y después esa alianza estratégica se disuelve. Entonces, esas alianzas y esas enemistades van variando en el tiempo y también varían en las regiones, para decir, otra hormiga, para decir que también es un conflicto que es complejo porque obliga a lecturas territoriales muy precisas, ¿no? Lecturas territoriales en razón de cuáles son los intereses estratégicos que se disputan en ese territorio, cuál es la historia de los grupos armados en esos territorios. Entonces podemos decir, en el sur del país, las FARC estaban muy articuladas, muy orgánicas por su historia, pero en cierta época del país, hacia finales de los 90, las FARC salieron por efecto del ingreso de los grupos paramilitares y los grupos paramilitares se instalaron en el sur del país y no tenían la misma relación que pudieron sostener las FARC con la población. Sí, pongo ese ejemplo para decir la complejidad lo que nos obliga siempre es a pensar el contexto del conflicto armado en el tiempo y en el espacio. Es decir, como que si a mí me dicen, cuénteme la historia de Colombia, cuénteme cómo es esa disputa de guerrillas, yo tengo que decir cuándo y en dónde. ¿Sí? Estoy hablando de los 90, estoy hablando de la costa Caribe o me estás mandando al sur del país. Hoy la realidad del Pacífico o del Cauca es muy distinta a la realidad del sur del país, parecida y distinta. Entonces hay una complejidad que nos hace, que nos obliga, y eso ya en términos de las ciencias sociales es siempre situarnos en tiempo y espacio, actores, intereses en disputa, intereses que van cambiando, actores que se van transformando. Podría agregar muchos elementos más de la complejidad, pero pues por razones de tiempo solo coloco esos dos. Con un conflicto con impactos múltiples y masivos, la masividad está en que cerca del 20% de la población colombiana, que eso es un horror, ha sido víctima directa del conflicto armado, ¿sí? El registro único de víctimas de la unidad registra a este momento ya 10 millones de víctimas. 10 millones de víctimas que también sabemos muchas, no, muchas siendo víctimas no ingresan a registro, siempre habrá un subregistro y 10 millones ya es demasiado, 10 millones es casi el 20% de la población colombiana, a sabiendas que de esos 10 millones más de 8 corresponden a víctimas del desplazamiento forzado, es decir, un desplazamiento forzado masivo. Colombia se ha disputado con países de África el primero y segundo lugar frente a qué país desplaza más personas en el mundo. O sea, tenemos ese otro honroso número de casi de que ocupamos en un periodo de la historia el primer lugar del mundo en desplazados internos. Es uno de los países con más personas desaparecidas. Tenemos más de 200.000 personas desaparecidas. Para que ubiquemos un poquito y comparemos en las dictaduras militares de Argentina y Chile, por ejemplo, en Chile se calcula, también siempre serán cifras cuestionables, pero en Chile se calcularon 3.000 personas desaparecidas. En Argentina, 9.000 personas desaparecidas. Nosotros estamos hablando de 200.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado interno. No estamos hablando de las otras desapariciones. Con un asunto bien complejo que tal vez si el tiempo me permite trabajarlo y es
Hubo desapariciones forzadas en dictaduras militares, horrorizaron a América Latina en su conjunto, horrorizaron los países, marcaron la historia, pero eran desapariciones en contextos de dictaduras militares, ¿sí? Aquí son desapariciones en contextos democráticos, o sea, en democracia estable. Y esa es una pregunta fuerte para las ciencias sociales, ¿no? O sea, en una de las democracias más estables de América Latina, con unas instituciones fuertes, comparando con otras de América Latina, al mismo tiempo hay estas expresiones tan masivas de violación de derechos humanos y tenemos, ay, perdón, y tenemos no solamente masividad en términos de la cantidad de víctimas, sino del uso de modalidades de violencia, ¿sí? En las dictaduras militares básicamente se hablaban de torturas, desapariciones y asesinatos, ¿verdad? En Colombia hablamos torturas, desapariciones, asesinatos, masacres, reclutamiento forzado, violencia sexual, eh, bueno, se me olvidan, pero son 11 las que reconoce el sistema, ¿sí? Y se conjugan y cambian. Entonces, por ejemplo, en un periodo de la historia, hacia finales de los 90 y hasta más o menos 2005, la modalidad de violencia que prevaleció fue la masacre, ¿sí? Un país de masacres. Más o menos tenemos en Colombia cerca de 2.800 masacres. O sea, si nosotros pusiéramos las masacres en el calendario de los 365 días, hagan el ejercicio, imagínense, ¿sí? Pero no quiere decir que en la época de las masacres se hubiesen bajado o no se hubiese acudido a otras modalidades de violencia, se conjugan y están todas ahí, ¿no? Están presentes ahí. Impactos masivos también en términos de una sociedad civil brutalmente afectada por esa violencia. El 82.5% de las víctimas mortales son civiles, ¿no? El 82.5% de las víctimas mortales, que más o menos cuando salió el informe Basta ya del Centro de Memoria Histórica en el 2013, lanzamos un dato que decíamos 220.000 muertos, ¿sí? El informe de la verdad nos dice 500.000 muertos que pueden fácilmente, y eso suena terrible, calcularse en 1.000.000, ¿sí? De esos, más del 80% son población civil, o sea, no eran personas armadas que estuvieran combatiendo. Y son eh, esa masividad, digamos, y ese implica también que si bien hay impactos múltiples y masivos, porque los impactos no son solamente muerte, desaparición, hay impactos ambientales, hay impactos económicos, hay impactos políticos. Uno dice, esta guerra en buena medida se ha justificado o explicado porque hay precariedad y estrechez democrática, pero la guerra al mismo tiempo ha precarizado la democracia, ¿sí? Es como un círculo vicioso, pero sus impactos pues no son impactos que los podamos sentir todos y todas las colombianas de la misma manera. Hay impactos claramente diferenciados. La guerra la sufre más la población rural, clarísimamente. O sea, más del 90% de las acciones violentas acontecen en la ruralidad colombiana y ustedes saben que la población rural no supera el 25% de la población colombiana. Esa ruralidad también hace que la padezcan de forma más cruda las poblaciones afro, campesinas, indígenas, y que sea una guerra con efectos desproporcionados sobre esos sectores sociales. Desde luego también sobre sectores asociados a el sindicalismo, líderes sociales. Entonces no es una guerra, y eso es un punto para que lo tengamos muy presente. Como no nos afecta a todos por igual, muchos momentos tenemos la sensación de que en el país no hay guerra y muchos colombianos y colombianas morirán pensando que aquí nunca hubo guerra, ¿sí? Pero ¿en dónde? ¿Cómo? Si yo vivo también, ¿no? Como por allá, ¿no? Es una guerra que por eso no se puede leer, ni entender, ni repudiar, ¿no? Cuando hablo del plebiscito, siempre es que en el plebiscito uno podía escuchar a mucha gente que decía, pero pues que si silencian las armas, igual a nosotros no nos va a pasar nada, ¿sí? Yo mañana me levanto, si pierde, yo mañana me levanto y voy a trabajar, sí, pues qué vaina. Pero para la gente que vive en el territorio sí significaba una diferencia entre vivir, morir, quedarse o huir, ¿sí? Pero para la mayoría no. Por eso a veces decimos, estoy firmemente convencida que en el plebiscito no ganó el no, ¿no? En el plebiscito ganó la indiferencia, el 63% de la población colombiana no votó.
63%, ¿no? O sea, nos da igual, nos da igual. No ganó el no, ganó la indiferencia, que la pregunta por la indiferencia es tal vez si esta guerra tuviera impactos homogéneos, urbanos y rurales, ¿sí? No fuera tan diferenciada y tan focalizada, la respuesta social sería distinta. Bien, en medio de esa guerra también unos esfuerzos importantes por buscar salidas. Algunos las han concentrado en respuestas militares. Esta guerra la ganamos con más guerra, ¿no? Y es como la promesa que yo escuché desde chica de ya casi los vamos a derrotar, ¿no? Nos quedan un año más y los derrotamos. Los tenemos arrinconados. Están más armas, más inteligencia, que ya casi los vamos a derrotar. Estrategias militares y la promesa no, pues todavía no la hemos vivido, ¿no? Entonces como que, bueno, ustedes se arman, por allí también nos armamos un poquito más. O sea, salidas militares lograban bajar ciertos momentos, la gente podía sacar su carro e irse a las fincas, que fue uno de los grandes logros de la militarización, pero una guerra ahí latente que en cualquier momento se volvía a recrudecer. Pero al lado de esas apuestas militares también hemos tenido apuestas por negociaciones políticas, varias, por lo menos 8, de eh, intentos de negociación política, de pongan las armas, leamos, ¿sí? ¿Por qué están armados? Depongan las armas y negociamos. Generalmente el modelo era muy simple, era grupos armados insurgentes, ELN, FARC, EPL, Estado representado con sus consejeros y demás, decidiendo cómo entregar las armas, amnistía y participación política, ¿cierto? Entonces, el proceso con Belisario Betancourt, que dio como resultado la entrega de las armas por las FARC, la constitución de un partido, la Unión Patriótica, y entonces ahora hacer política, oposición política por las vías legales. Y fracasaron, ¿no? Fracasaron por incumplimientos, porque nunca hemos podido sostener después de un proceso de negociación los compromisos que implica esa negociación. ¿Sí? Nunca se han podido sostener. Los acuerdos, se llega a acuerdos, pero difícilmente se han implementado esos acuerdos. Pero ahí hay unos esfuerzos de negociación muy importantes y que quisiera que los fuéramos como dejando a un ladito porque hay algo en esa foto que siempre faltó en esas negociaciones. Nunca estuvieron las víctimas. Ustedes, no les digo recuerdan porque no habían nacido, pero si revisan la historia visual, las víctimas no estuvieron nunca en esas negociaciones. ¿No? Nunca. Hasta la ley 975, la negociación con los paramilitares era una negociación entre actores armados, ¿sí? Con mediaciones políticas de poder sin las víctimas. Y eso marca una diferencia con el contexto actual. Al mismo tiempo es una lucha social por la paz, ¿no? Aquí la guerra, la guerra, la guerra y la paz y zonas humanitarias y esfuerzos de paz. Y a mí me llamaba muchísimo la atención que tenemos Premio Nacional de Paz, ¿no? Y todos los años hay un Premio Nacional de Paz y es como que la gente extranjera dice, pero ¿cómo así que Colombia, que la comunidad de paz y la paz y la paz? Pues sí, porque esta es una sociedad también muy activa, muy beligerante, muy resistente, que no solamente enfrenta la guerra, sino que se ha obstinado en tratar de en medio de la guerra hacer paz y eso es un poco sui generis, ¿no? Generalmente se hace paz después de la guerra, aquí es como en medio de esta guerra logramos un pequeño lugar donde no admitimos actores armados, entonces las comunidades de paz, ¿no? Neutralidad activa, que es decir, somos neutrales, no estamos ni con ustedes, pero activos, ¿no? No es una neutralidad pasiva. Y eso subsiste, muy difícil, pero subsiste. O sea, aquí también uno puede hacer el mapa de la guerra y el mapa de la paz. Y el mapa de la paz está lleno de iniciativas por todo lado. Y de jóvenes y de mujeres y de afros y de indígenas y en la costa caribe. Y donde uno va y recorre el país se encuentra unos muchachos que hacen hip hop para la paz y una huerta orgánica para salir, hacerle el quite a... Es decir, es una cosa tan diversa, tan rica, tan valiosa. Claro, estamos más orientados a hacer siempre el inventario de la guerra, y a veces se nos olvida muy frecuentemente que hay un inventario de la paz. Algún colega está intentando llamarlo como pasemos de la cartografía del horror a la cartografía de la esperanza, porque es que esa también está ahí y esa no se muestra y esa se invisibiliza. Entonces, esa lucha por la paz también está ahí y también ha incidido poderosamente.
Y un contexto que yo le puse aquí como unos adjetivos que ha sido bastante negacionista. Aquí no hay guerra. ¿Mm? Lo más, el culmen de eso fue el presidente Uribe cuando dijo, no hay conflicto armado interno en el 2003, no hay conflicto armado interno. ¿Mm? Vamos a negociar con grupos ilegales y planteó, y no hay víctimas del conflicto armado, no hay víctimas de crímenes de Estado. Voy a desarrollar esa idea un poquito más adelante. Un contexto tergiversador, ¿sí? Porque se cuenta la historia desde las bananeras. Hay una manera particular de contar la historia que tiene muchos vacíos, muchas tergiversaciones. La historia del movimiento social también ha estado muy tergiversada. Un contexto justificador, incluso para muchos de nosotros y nosotras, ¿no? Ese contexto justificador es el de por algo sería, en algo están, ¿sí? Todavía lo escuchamos muy permanentemente, ¿no? Es, si viven allá, quién sabe en qué negocio están, es un contexto que no nos lleva a interrogar y a condenar éticamente de fondo qué pasa ahí, sino por algo sería. Un país muy desinformado, tremendamente desinformado, y lo digo yo como docente universitaria que me enfrento cotidianamente a estudiantes que les pregunto y me dicen, profe, yo del conflicto armado no sé nada, ¿sí? No tengo idea. ¿No? Como, y esto que estamos hablando de chicos y chicas que están en una universidad. Intenten preguntar en sus entornos qué sabe la gente del conflicto armado, a ver qué les dice del conflicto armado, qué noción tienen del conflicto armado y realmente hay una desinformación poderosa o todavía creen que el conflicto armado es un poco de bandidos por allá en unas zonas rojas y más allá de eso difícil de explicar. Muy radicalizado y muy polarizado, porque sí, de todas maneras hay una narrativa de con razón o sin razón, no va a ser el objeto de mi reflexión acá. El monstruo, el culpable, todos los problemas en una época las tuvo las FARC, ¿no? Las FARC, esas sin C, ¿no? Esas eran como las culpables de absolutamente todo, todo, todo. Las FARC encarnan como son el representante del mal en la sociedad, ¿no? Es como el cáncer de la sociedad. Entonces también hay una mirada, y claro, ella también ha hecho, las FARC también han hecho bastante para merecerse su lugar. Entonces, hay una mirada que ha sembrado un odio muy profundo y a mí es un tema, y se los dejo ahí, hay mayor capacidad de odio y deseos de venganza en muchas personas en las ciudades que no han vivido la guerra, ¿sí? Que en personas que la han vivido en carne y hueso y que han perdido directamente. Es una pregunta bien fuerte, ¿no? Como muchas víctimas dicen esto hay que negociar por acá, transar por este lado, eh, y una sociedad como que ha visto desde el lente de la televisión y cambiando el canal como, no, cerrados, aquí esto es vías militares, acabar todo, cárcel de 50 años para el que se pueda, en fin. Entonces dejo ese contexto muy rápido, ese es un contexto ahí como apretadito, pero que nos sirve un poquito para ilustrar lo que voy a plantear a continuación. Voy por agua. Entremos en el segundo punto, las víctimas. Y yo sé que las víctimas son en buena manera, nutren en buena manera e inspiran el sentido de muchas de las labores académicas que estamos haciendo, ¿sí? Y de las preguntas de investigación y sobre todo de los procesos de acompañamiento, y con toda la razón, ¿sí? Y piensen ustedes que estamos en una guerra de más de 60 años, ¿cierto? Y la noción de víctimas no lleva más de 22 años en Colombia. O sea, más o menos pasamos 40 años en conflicto armado donde las víctimas no existían. No porque no hubiera víctimas. No se nombraban como víctimas, no se reconocían como víctimas. ¿Sí? Se hablaba de afectados, a los desplazados migrantes, a, es decir, cualquier suerte de calificativo, pero la noción de víctima con lo que implica como una categoría política y como una categoría jurídica es muy reciente. Ustedes ya nacieron, algunos con la categoría construida. Lo que quiero decirles es, para llegar a que las víctimas fueran reconocidas como un sujeto político, ¿m? Y como un sujeto social, muchas luchas le anteceden a eso, ¿sí? Muchas luchas que es importante reconocerlas.
digo, pasaron de ser negados, aquí no hay víctimas, invisibilizados, por aquí no están, estigmatizados, algo harían, culpabilizados, por algo será, subestimados, un mal menor, ¿sí? Un mal menor, un daño colateral. Qué vaina, en todas las guerras hay errores, hay daños colaterales. Y eso tardó en este país y todavía, ¿no? O sea, yo no quiero decir a pesar de las conquistas, todavía cuesta a veces que las víctimas sean reconocidas como víctimas, como sujetos de derecho y como sujetos políticos. Y eso es un punto muy importante. Las víctimas empezaron a ser atendidas en la década del 80 como afectados, con las mismas lógicas de las víctimas de desastres naturales. No había una institucionalidad, ¿sí? Era ayuda humanitaria para las víctimas, tal cual ayuda humanitaria para una víctima de un terremoto, de una inundación, o, ¿sí? Cuando empezaron a llegar las víctimas masivas en la ciudad, que ahí sí los ojos se desplegaron y que fue con los atentados terroristas, las bombas, famosas bombas de Pablo Escobar, ¿sí? Que ahí sí eran las víctimas en Medellín, en Bogotá, en Cali, las víctimas en las ciudades, en los centros comerciales, y no existía una institucionalidad ni un estatus jurídico que pudiera atenderlas en la condición de víctimas de la violencia política, sino de un afectado, ¿sí? De un afectado de un desastre. Y decía, pero es que esto no es un desastre natural, ¿sí? Esto es una violencia política que exige tratar a quienes llegan aquí con otros parámetros y con otros recursos. Pero logramos pasar de eso, y cuando digo logramos pasar, es fundamentalmente logran las víctimas pasar con sus luchas de un sujeto afectado a un sujeto victimizado, de un sujeto digno de ayuda a un sujeto con derechos. Y eso tal vez el primer antecedente que es muy importante es la ley 1387 de 1997. Ahí quedó 1987, es 1997, ¿sí? Y esa fue la ley que reconoció a los desplazados internos en Colombia. Dejó de hablar de migrantes para decir sí, aquí la violencia política está desplazando a las personas, las está obligando a salir y son desplazados por el conflicto armado interno. Y hay que crear una ley, unos decretos reglamentarios y unas instituciones que los atiendan y una política. Ahí empezó, como digamos, como que la víctima empezó a existir en la institucionalidad colombiana, además, empezó a adecuarse esto institucionalmente. Un antecedente muy importante, siempre lo menciono en mi clase y a mis estudiantes porque a mí me sigue todavía impresionando. Antes del año 2000, en Colombia no era delito desaparecer personas, ¿sí? Se tipificó como delito la desaparición forzada, ¿gracias a qué? A la lucha de los familiares de desaparecidos que decían no es posible que cuando vamos a denunciarlo nos toca tipificarlo en el delito secuestro. Secuestro es un delito, pero es que la desaparición tiene unas características totalmente distintas a las del secuestro, ¿sí? Y las víctimas se organizaron, presionaron, costó vidas, exilios, o sea, son luchas que logran, hay que reconocerlas así, logran, pero también luchas en las que cuestan, luchas que han costado vidas, ¿sí? Y esfuerzos. Hablo entonces del reconocimiento de las víctimas y de la positivización de sus derechos muy recientes. O sea, en un país de guerra de 60 años estamos hablando de los últimos 20 más o menos, donde podemos decir las víctimas tienen derechos, ¿sí? Las víctimas se ha desplegado toda una institucionalidad para atenderlas. Pasamos a la ley 975 del 2005 como otro hito histórico. Lo quiero mencionar, yo no quiero meterme en un camino jurídico, pero quiero mencionarlo por lo que hay aquí de importante para la reflexión que vamos a hacer. Y es la ley de justicia y paz. Con una joya, la ley de justicia y paz no reconoció víctimas de crímenes de Estado. No sé si ustedes lo sabían. La ley de justicia y paz solo reconoció víctimas de grupos armados ilegales. Entonces, dejó por fuera víctimas de tortura, desaparición, bueno, en fin. Y ahí un poco está el papel del MOVICE, que es el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que dice, si las víctimas de crímenes de Estado no existen, nosotros, ¿quiénes somos? Entonces, nosotros, ¿quiénes somos? Aquí estamos.
¿sí? Pero la ley no lo reconoció. La ley 975 del 2005 no lo reconoció, ¿sí? Pasamos a la ley y aquí se viene una lucha muy fuerte del Movice, pero no solo del Movice, sino de las víctimas que reivindican el tema de la memoria, como digamos, como la memoria con toda su, incluso la memoria para demostrar que sí existimos, ¿sí? Que nuestros padres fueron asesinados en crímenes de Estado, para los hijos, por ejemplo, de muchos de los líderes asesinados. ¿Sí? Que nuestros padres fueron desaparecidos y que en esas desapariciones están involucradas las fuerzas estatales. ¿Mm? Que nuestros padres salieron exiliados por persecuciones del Estado. Que la Unión Patriótica, el genocidio de la Unión Patriótica no fue la suma aislada de simpatizantes y militantes de la Unión Patriótica, sino que hubo un plan de exterminio de la Unión Patriótica que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo había eh, probado, ¿sí? Que ya judicialmente estaban muchísimos casos probados, pero había que decir, en una ley del 2005, o sea, ¿hace qué? ¿Cuántos años? Las víctimas de crímenes de Estado no estaban, no estaban. Y me parece que es importante hacer un poquito de memoria porque lo que hoy hay no existía hace 20 años, ¿sí? Y lo que hoy hay es el resultado de una lucha social, también de una sociedad civil poderosa que se ha movilizado. Ahí también la academia ha jugado un papel muy importante. Muchos y muchas nos las jugamos por hacer y presionar con artículos, con textos, con investigaciones. Aquí están las víctimas, aquí están sus historias, no las pueden borrar, ¿sí? Y tratar de proponer una política pública, unas leyes y una política pública que no existía hace 20 años. Vino la ley 1448 del 2011, la que siguió vigente, que se llamó por primera vez Ley de Víctimas. Fíjense el cambio, ¿sí? Ley de Víctimas y una ley donde las víctimas, acompañadas por movimiento de derechos humanos, por organizaciones sociales y un contexto internacional muy valioso, muchas organizaciones internacionales le dicen al Estado, no solamente despliegue una institucionalidad para atender a las víctimas, unidad de atención y reparación integral a las víctimas, sino cumpla con su deber de memoria, Centro Nacional de Memoria Histórica, y cumpla con su deber de memoria garantizando que aquí se puede hacer una memoria plural y que no va a haber una memoria oficial. ¿No? Eso es muy interesante. Cuando vienen personas de otros países y nos miran esto, dicen, esto es muy valioso, pero qué ley tan progresista tienen ustedes, pero qué institución, pero cómo se logra eso. No, eso no ha sido la genialidad de un presidente que dijo, y ahora vamos a crear esto, ya. Son luchas sociales. ¿Sí? Y son confluencia de voluntades y de trabajos, incluido el de la academia, que creo que ahí ha jugado un papel. La academia a veces estamos muy de espaldas y nos tienen que, tenemos todavía muchas cuentas pendientes, pero la academia también ha jugado, no toda la academia, pero ha jugado un papel también justificando, exigiendo, demostrando y ayudando a crear esta institucionalidad. Pasamos entonces, podríamos decir, de el negacionismo al reconocimiento. No, perdón, Ley 1448 del 2011. Sí hay víctimas de crímenes de Estado. ¿Sí? Sí hay víctimas de crímenes de Estado. Sí están. Y es más, las víctimas deben ser el centro de esta ley. Y eso es muy importante. Y claro, las luchas por la memoria, el activismo social y el trabajo por la memoria creo que va poniendo también de presente, es una memoria que sirve. La memoria no es solamente ese trabajo, digamos, académico, ese trabajo para buscar mi explicación, mi historia y descubrir en ella las verdades, sino la memoria es sobre todo un recurso potente para enfrentar el negacionismo, ¿sí? Para enfrentar la tergiversación, para enfrentar la justificación. Es con los ejercicios de memoria que dice, sí pasó y no fue así y no debió haber ocurrido jamás. ¿Sí? Ese es un poco el poder que tienen todos estos ejercicios que vienen desde organizaciones de base hasta ejercicios más cualificados. Todo este proceso de alguna manera nos lleva a cualificar las exigencias de verdad, justicia, reparación y no repetición, que creo que esto es muy poderoso. El discurso de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición es también nuevo en la larga guerra colombiana. Es un discurso que nos lleva más de 20 años, un discurso muy motivado y muy arraigado también en un nuevo marco de justicia internacional muy dinamizado por las víctimas, que pasan también de una condición muy interesante sin que pierdan, son víctimas que así estén reivindicando su caso, también se construyen como sujeto colectivo, ¿no? Y víctimas que están diciendo,
Ustedes lo habrán escuchado en muchísimas víctimas. Más allá de mi reivindicación, yo quiero que esto nunca se repita, ¿no? Y que nadie más vuelva a pasar por esto. Y víctimas que dicen, no solamente queremos saber cómo los mataron, por qué los mataron, sino reconstruir el proyecto que fue exterminado y volverle a dar vida a ese proyecto que fue exterminado y volverle a dar sentido y en últimas entonces volverle a dar sentido a una lucha por la democracia. Y eso es muy interesante. Aquí con eso termino, ¿sí? Son luchas realmente que han pasado de ser la lucha por mis derechos, por mi derecho legítimo de saber quién fue, por qué lo hizo y por qué me reparen, ¿sí? Por mi derecho a la reparación, a constituirse en luchas por la democracia y luchas que llevaron a que las víctimas fueran un actor protagonista en el acuerdo de paz, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, porque ahí sí ya estaban grandecitos, ¿no? Creo yo, pero las víctimas decían no se pueden parar de la mesa sin un acuerdo, organizadas, ¿no? No se pueden parar, les exigimos que lleguen a un acuerdo, las víctimas, ¿sí? Las 60 víctimas que fueron a La Habana, ¿m? Que se encontraron frente a frente con perpetradores en muchos casos, insistían no se paren de esta mesa sin un acuerdo, ¿no? Y las víctimas exigieron, también le pusieron a esa mesa estándares de negociación, ¿sí? Estándares, o sea, tampoco es una negociación a cualquier costo, ¿no? O sea, no es una negociación por negociar. Le pusieron hasta estándares éticos, políticos, ¿m? Y desde luego estándares en una institucionalidad que también no habría unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas si no hubiera sido por las víctimas que fueron a La Habana. Dijeron, las víctimas de desaparición exigieron una unidad de búsqueda. Yo creo que ustedes no han escuchado, no, no creo, no, estoy segura, no hay ningún acuerdo de paz en ningún lugar del mundo que tenga dentro de sus puntos una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, una institución, ¿sí? Con ese fin. Y muchas otras cosas lograron el enfoque territorial, el enfoque étnico, el enfoque de género. Entonces es un acuerdo muy potente, muy bien hecho, digamos, en términos de todo lo que logra recoger y lo recoge por demandas, exigencias que llegan y concluyen allí en La Habana. Bien, tenemos entonces un acuerdo de paz que dice como principio las víctimas son el centro del acuerdo, ¿sí? Y por primera vez tenemos un acuerdo de paz en la que no están solamente los actores armados negociando, sino que es el primer acuerdo de paz donde las víctimas están participando, ¿sí? 2016, o sea, no hace nada. Pero ahí las víctimas ya eran protagonistas, ya se habían ganado un lugar, ya era impensable hacer un acuerdo de paz sin víctimas, ¿sí? Ya es impensable un acuerdo de paz sin víctimas y con el protagonismo y el liderazgo de las víctimas. ¿Mm? Y tenemos el punto 5, ¿no? Que crea un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que solamente lo voy a mencionar porque pues eso seguramente ustedes ya lo saben o lo estudiarán, pero dice, bueno, entonces una comisión de la verdad encargada del esclarecimiento con un mandato extrajudicial, no tiene ningún carácter judicial, ¿sí? Es una comisión que debe contribuir a entender qué nos ha pasado como país y a construir una narrativa con las voces de las víctimas. No era opcional para la comisión de la verdad, no se reunió a decir, oye, vamos a dejar a las víctimas en el centro. No, era un mandato del acuerdo de paz, ¿sí? Es una comisión de la verdad donde las voces de las víctimas tienen que estar recogidas y tienen que incluirse en una nueva narrativa de país que nos ayude a entender qué nos pasó, que pueda identificar responsabilidades, causas y demás, y que no tiene ningún carácter judicial. Una jurisdicción especial de paz que tiene un carácter judicial que se va a encargar de investigar y sancionar a quienes cometieron qué? Graves infracciones al derecho internacional humanitario, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. No todo. Y ese es un punto que tenemos que tener claro. ¿Sí? Y para la Jurisdicción Especial para la Paz tampoco es optativo el tema de las víctimas. Las víctimas son centrales también en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y una institución de carácter humanitario, no es ni judicial ni extrajudicial, tiene un carácter humanitario que es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que no tiene otro objeto más que buscar, ¿sí? Y tratar de encontrar cuerpos
y garantizar reconocimientos y entregas dignas de esos cuerpos. ¿Sí? Más una institucionalidad que ya venía, la unidad de víctimas, la unidad de reparación, que siguen su labor de reparación a las víctimas. Y ese es un sistema que debe funcionar coordinada y armónicamente. No siempre sucede, pero esa fue la intención de ese sistema. Y entonces con esto ya quisiera pasar al cuarto punto, perdón, la justicia. Es que yo me pierdo en el tiempo y como no tengo reloj por acá, pero bueno. La justicia y los nuevos paradigmas. Y aquí quisiera plantear que a lo que nos vemos abocados y en el lugar en el que yo estoy hoy, pensando también en esta institución JEP y pensando incluso por fuera de la institución JEP, en qué momento estamos de la historia del país, llegamos a una justicia nueva, emerge ese modelo de negociación, pero es una justicia fruto de un proceso de negociación. ¿Sí? Eso es un punto claro donde se vuelve a reconocer el estatus político del insurgente, ¿no? Pasamos a quitar el lenguaje exclusivo del narcoterrorista o del terrorista. Acuérdense que cuando en el gobierno de Uribe se dijo no hay conflicto armado, pero sí hay amenaza terrorista, ¿sí? Y hay una amenaza terrorista que atenta contra una institucionalidad democrática. Ese fue el discurso, ¿no? Aquí dicen, sí hay una insurgencia, hay grupos con motivaciones políticas que surgieron en contextos específicos y hay unos factores estructurales del país que han permitido no solamente el origen, sino la permanencia y la persistencia de una violencia de tipo de conflicto armado interno. ¿Sí? Eso se reconoce y en los acuerdos se vuelve a plantear. Y entonces hay un reconocimiento de estas personas que integran en concreto las FARC como insurgentes, nuevamente una categoría que había desaparecido del lenguaje de los colombianos todavía, ¿cierto? O sea, uno difícilmente escucha hablar de los insurgentes, ¿no? Eso se unificó en una categoría terrorista o narcoterrorista, ahí. Y eso despolitiza cualquier lucha. Claro que la lucha también se había despolitizado en muchos sentidos, también sabemos que había perdido mucho de su horizonte ético, político, pero bueno, pero ahí persisten unas razones políticas que no han cambiado, ¿sí? O que por lo menos permanecen. Una justicia, y el victimario aquí, por lo menos en la JEP, se le reconoce como un insurgente que entrega las armas y comparece a la JEP, ¿sí? Se presenta a la JEP. O sea, no es capturado, no es vencido militarmente. Esa es la diferencia del acuerdo, ¿cierto? Comparece. Y comparece y ofrece verdad plena. ¿Mm? Contribuye a esclarecer. Reconoce el daño causado y ofrece en las medidas de la posibilidad, de sus posibilidades, contribuir al resarcimiento y la reparación del daño causado. ¿Sí? Y ahí hay una concepción de justicia totalmente distinta. Hasta antes, cuando había procesos de paz, había una condición, entreguen las armas. ¿Sí? Antes del 2005, entreguen las armas, ingresen por la vía política, el Estado a cambio va a dar una serie de beneficios y concesiones y se creó la agencia que ha cambiado muchos años de nombre, la agencia de reintegración, ¿sí? Demás para atenderlos, pero no había compromisos claros de verdad, no habían compromisos claros de reparación, no había ninguna relación entre quien entregaba las armas y la víctima individual o colectiva, eso no existía. Pero esto lo podemos ampliar un poquito si hay preguntas luego, ¿vale? Ese punto me parece que es muy importante y tenemos una justicia que reconoce la centralidad de las víctimas, ¿sí? Hay reconocimiento, dignificación y reparación. Es decir, en el proceso judicial tienen que estar las víctimas y el proceso judicial, no solamente en su fin, sino en su proceso mismo, debe ser dignificante y reparador, ¿sí? Eso lleva a pasar de un modelo retributivo a un modelo restaurativo, ¿sí? Lo que sabemos como modelo retributivo es lo que se llama ojo por ojo, ¿sí? Es un modelo que fundamentalmente apunta al castigo y un castigo que fundamentalmente tiene que ver con yo te aíslo, te encierro, ¿cierto? Ese es el castigo, fundamentalmente. A un modelo restaurativo que le importa sobre todo, básicamente le importa esclarecer, ¿sí? Usted comparece aquí y me ayuda a entender cómo operó esta guerra,
¿sí? Más allá de las manzanas podridas, ¿sí? Cómo se estructuró, se planificó, se organizó esta guerra y me ayuda, si está en las medidas de sus posibilidades, a esclarecer la pregunta, la demanda de verdad que tiene la víctima, en dónde está el cuerpo, en dónde están los cuerpos de los desaparecidos, quién los mató, ¿sí? Circunstancias de modo, tiempo, lugar. Y a cambio de su contribución, usted tiene penas alternativas. Penas alternativas que pueden ser privación de libertad, no necesariamente en cárcel, ¿sí? Penas alternativas que pueden ser con trabajos y obras también de carácter reparador, construcción de infraestructuras, labores pedagógicas, etcétera, ¿no? Esto para los que han cometido crímenes graves, ¿sí? Graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Para los demás, pues hay amnistía, ¿sí? Porque este es el nuevo contexto internacional. Cuando se dieron los juicios en Argentina, había otro contexto internacional donde simplemente era perdón y olvido. Perdón y olvido fue la característica de todos los procesos. En un nuevo contexto internacional dice, hay crímenes que no pueden ser objeto de perdón ni de olvido, ni pueden ser amnistiables. ¿Cuáles? Esos crímenes que se llaman graves crímenes, infracciones al derecho internacional humanitario, delitos de lesa humanidad. Esos nunca, jamás pueden ser amnistiables. ¿Sí? Alguna pena debe haber, algún castigo debe haber. Solo que en este modelo de justicia es una pena distinta a la de la justicia ordinaria, que es cárcel, 30 años, etcétera, ¿no? Son penas alternativas. Eso es un cambio brutal, ¿sí? Brutal, que en nuestras mentes es como, ¿cómo así? Mató a... Ahorita en Dadeiva hubo un militar que dijo, maté 56. ¿Sí? 56. Y usted va a tener una pena privativa de máximo 4 años y puede que no sea en cárcel. ¿Cómo así? Difícil de aceptar, ¿no? Difícil de aceptar. La sociedad dice eso se llama impunidad, ¿no? Pero claro, aquí tenemos impunidad, impunidad, ¿no? Aquí hay impunidad. Tenemos más del 92% de impunidad en los derechos. O sea, no necesitamos cambiar de modelo porque ya veníamos de la impunidad, ¿no? Una justicia, entonces, en un contexto, digamos que es muy claro que aquí más que castigar, también le da una posibilidad al compareciente, al que cometió el crimen, de restaurarse a sí mismo, ¿sí? Y eso es muy interesante. Es reconocer la dignidad del criminal, ¿sí? Es reconocer el derecho del criminal y es asegurar, darle garantías de una seguridad jurídica al criminal también. Porque es distinto, es un crimen en el marco de una violencia política, ¿sí? Es un poquito difícil de entender, pero bueno, ahí dejamos los puntos también para que ustedes, si tienen las dudas, intentemos después resolverlas un poco más. En un contexto de masividad, asume el desafío de esclarecer, identificar patrones criminales, máximos responsables y juzgar, ¿sí? Más es absolutamente pretencioso e imposible pensar que en el marco de la justicia ordinaria se va a atender los 200.000 casos de desaparición forzada. ¿Sí? Se va a atender los más de 35.000 casos de secuestro. O sea, la justicia uno a uno, aquí tardaría, algunos dicen 500 años para poder atender. Precisamente la masividad dice, esto no se puede. O sea, con el modelo de justicia ordinaria que ya estaba colapsado, ya está colapsado sin los crímenes ocurridos en el marco de la violencia política, es difícil hacerlo. Entonces, nos interesa sobre todo esclarecer, encontrar los patrones, lo que llama el patrón macrocriminal, ¿sí? Cómo se planeó y cómo se ejecutó el exterminio de un grupo político, ¿sí? ¿Qué pasó con esos 6.402 personas que fueron presentadas como bajas en combate? ¿Será que sí fueron víctimas de manzanas podridas? ¿O hay una política institucional? Nos interesa saber cuál fue, cómo se estructuró, cómo bajaron las órdenes, cómo se hicieron y poder esclarecer esos patrones y juzgar a los máximos responsables. ¿Sí? Y eso es otro modelo de justicia. Porque ustedes saben que las cárceles están llenas fundamentalmente de los mandos bajos, ¿sí? De quien disparó,
que seguramente debe estar en la cárcel, pero de los medios y de los altos poco se sabe. Esos todavía están haciendo política en muchos casos, ¿sí? Una justicia que se plantea es para salir de la guerra y transitar a la paz. Y entonces se hacen transacciones y negociaciones, ¿sí? Son en muchos casos una transacción de menos pena por más verdad, ¿sí? Yo te doy el beneficio de privación de libertad por fuera de la cárcel a cambio de, siempre a cambio de, y aquí es algo que es muy precioso, de esclarecimiento y de verdad que permita entender, comprender y juzgar también a un nivel donde no se había juzgado. Bien, ese es un poco como el modelo de justicia, ¿sí? Lo que quería plantear en el quinto punto. Quisiera entrar en un video muy chiquito, les pido que lo observen con el corazón, no con los ojos, y vuelvo yo en el último punto que quisiera plantear, que es sobre la intervención social. No sé aquí cómo paso el video. Mi nombre es Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, joven desaparecido 2 de marzo, asesinado el 3 de marzo del 2008. Julián era un muchacho humilde, un muchacho común y corriente, lleno de sueños. El día que se fue de la casa se fue feliz, porque iba a conseguir plata para pagarle la casa a su cucha, para que no nos sacaran de la casa. Pero lo que él no sabía era que iba a un encuentro con la muerte. Buenas tardes, pueden tomar asiento. Estos seres queridos que ustedes me levantaron. Ni eran ni tuvieron que ver nada con la subversión. Nadie sabe el dolor de una madre cuando pierde un hijo. Es un vacío que nunca se puede. La experiencia que yo he tenido de la justicia ordinaria a la justicia de la JEP ha sido muy distinta. Porque nosotros llegamos a la justicia ordinaria y a nosotros nos trataban como si fuéramos lo peor que había en el mundo. Nos tocaba quedarnos calladas de todo y escuchar todo lo que estaban diciendo de nuestros hijos, que eran unos guerrilleros, que eran unos subversivos. A Julián lo acusaban de ser integrante del ELN. Julián se va el 2 de marzo, el 3 de marzo lo asesinan. ¿En qué momento Julián se convierte en un subversivo? Pero sí fue muy distinta la justicia ordinaria a la justicia de la JEP. Evidentemente ha habido cambio porque frente a la justicia ordinaria siempre se sostuvo una mentira. Llevamos más de 14 años
con unas víctimas que estaban desde hace 14 años clamando la verdad. Y vemos que la Jurisdicción Especial para la Paz ofrece esa posibilidad de que nosotros los victimarios, de alguna manera, frente a una deuda que teníamos con estas personas, tratemos de sanarlas ofreciéndole la verdad. Debo reconocer que estas personas que fueron asesinadas eran ciudadanos, campesinos, trabajadores, padres, hermanos, hijos, esposos, y que sus conductas eran intachables, buenos seres humanos, y no eran, como se dijo, integrantes de grupos al margen de la ley. Esto se manifestó al comienzo de esta farsa, de esta gran mentira que sostuvimos por 14 años y que hoy, gracias al Sistema para la Paz, podemos restaurar esa dignidad humana de cada una de las víctimas. Entonces, cuando usted dice que usted reconoce su responsabilidad como coautor, ¿qué reconoce? ¿Haber hecho qué? Haber dado la orden de haber asesinado personas. Por un lado me siento tranquila, pero por otro lado sí me da tristeza de oír de que estas personas están diciendo de que mataron personas inocentes y que ellos sabían de que eran personas inocentes y no les tembló la mano. Doña Blanca, desde el primer inicio de estos procesos, cuando estábamos en la jurisdicción ordinaria y teníamos que ir permanentemente a estas audiencias, viví de cerca el sufrimiento en todo ese recorrido jurídico y que por tantos años ella asistía de manera solitaria a esas audiencias, donde en muchas ocasiones y después de un recorrido desde Soacha hasta esos juzgados especializados en Cundinamarca, llegaba y se suspendían las audiencias. Y no fue una vez, sino muchísimas veces. Y ella, pues, como lo han dicho todos, clamaban justicia, pero la justicia no llegaba. En esas audiencias mostraban las fotos de su hijo asesinado de una manera que considero que de alguna manera revictimizaba a doña Blanquita. Y ella en la parte de atrás de la sala, pues lloraba al ver estas fotos. Y en esos momentos me sentía el ser humano más miserable y despreciable por lo que estaba pasando con esta señora. Y quiero decirles a todos ustedes que doña Blanquita, y le quiero decir a usted, es el ejemplo de lo que representa el amor de una madre. Siempre la verdad sale a relucir. Y esta vez la verdad, la lucha que nosotros hemos tenido no ha sido en vano. Ya al menos vemos unos generales acá sentados y eso era lo que nosotros queríamos saber. De que Colombia supiera de que los jóvenes de Soacha y los jóvenes del resto del país que fueron asesinados por estos militares no eran guerrilleros, eran niños, eran campesinos, dejaron familias, dejaron hijos y nos dejaron un corazón vacío, unos brazos desocupados. Se dan cuenta que no, las locas no estábamos siendo locas, estábamos diciendo una verdad. Nuestros hijos no eran guerrilleros, nuestros hijos eran unos muchachos de bien, humildes, trabajadores, pero eran unas personas de bien. Incluso hace poco me encontré con el señor Tamayo. Le dije yo, si usted sabía que Julián era inocente, ¿usted por qué no le dijo a la señora juez de que mi hijo era inocente? Él me contestó y me dijo, no, me pudo más el ego que yo tenía, porque en ese momento yo tenía mucho ego. Es difícil, supremamente difícil pararse usted frente a las víctimas a asumir la responsabilidad y a contar lo que pasó.
asumir esa responsabilidad, en el caso mío como comandante de un batallón donde habían más de 850 hombres y que en muchos de los casos sabíamos a plenitud qué era lo que estaba pasando y otros sin saberlos no se hizo nada para haber evitado que sucediera lo que pasó. Durante estos 14 años estuve 8 años privado de la libertad. Siempre llevé en mi conciencia ese cargo de esta responsabilidad. Ahora con esta audiencia de responsabilidad, esta audiencia pública y los ejercicios que se han venido realizando, he descargado también y he empezado un camino de sanación. Esta es la paloma de la paz. Estos dibujitos, aquí está mi esposo, aquí estoy yo, estamos cuidando estos otros 3 hijos que nos quedaron. La tela roja es la tela que yo hice de donde están todos los 19 militares que están implicados en la muerte de mi hijo. Hice la carretera que mi hijo caminó todo el tiempo, y cuando llega allí están los militares que me lo asesinan. Le doy gracias por usted estar acá. Siempre me imaginé, siempre soñé de que iba a llegar ese tiempo, donde ustedes me iban a pedir perdón por la muerte de mi hijo y donde ustedes iban a decir de que Julián no era ningún subversivo. Hoy lo viví, hoy Dios me dio esa alegría, y bueno, pues, y yo les digo a ustedes lo que les dije esta mañana: no se dejen echar el agua sucia, que hay otros implicados. Voy a seguir luchando para que la JEP llame a estas personas y yo saber la verdad, yo saber qué fue lo que pasó y ellos qué fue lo que le hicieron a mi hijo. Y como ese video, todos los días, casi todos los días en el quehacer de la JEP están sucediendo cosas como estas. Este es un encuentro previo al encuentro de reconocimiento, o sea, al público, como espacios de preparación que se hacen. Y ocurren muchísimas cosas, ocurren cosas impensadas, ocurren cosas muy fuertes, ocurren perdones y ocurren no perdones. Ocurren reconciliaciones y ocurren gritos, reclamos, ocurre de todo, ¿sí? Ocurren muchas cosas, pero ocurre algo que no ocurría antes en la justicia, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo acá, es como el lugar que tienen las víctimas para poder expresarse, para poder reclamar, para poder exponer las formas en que construyeron su lucha. Doña Blanquita, que muestra los telares que hizo, cómo representó, poderlo exponer allí, poder exigir y pues poder enfrentar. Cada uno puede calificar como lo quiera, ¿no? Algunos dirán, de esto se está ocupando mucho la academia. No, es que ahí hay un lugar de cinismo, no, ahí hay un lugar de arrepentimiento, no, eso es objeto de reflexión. Lo que quiero decir es que ahí hay un campo distinto, hay varios videos, ojalá ustedes los consulten, si están varios videos, unos referidos al secuestro, las audiencias de Dabeiba, que produjeron unos videos muy interesantes, porque también las víctimas cambian en sus reclamos, sus exigencias, sus demandas. Ver los habitantes en situación de calle organizados en la audiencia de Dabeiba es otra experiencia. No son las madres las que concurrieron allí, son los compañeros de calle los que concurrieron allí en ese espacio a reclamar un no somos desechables, ¿sí? Somos personas que merecemos vida, ¿sí? Son reclamos muy distintos de este país que ha tenido muchas formas de victimización, muchas formas de exclusión. Son posibilidades de reconstrucción de verdades también muy diferentes. El caso de Dabeiba es muy potente porque atiende un reclamo que atormenta la vida y es saber dónde estaban y encontrar un cementerio donde se encuentran más de 60 restos de personas y poderlos identificar y entregar tiene un carácter reparador
increíble. O sea, buscando 30 años unos restos humanos y encontrarlos. Para muchas madres su lucha concluye allí, para otras no. Para otras su lucha no concluye allí y su lucha va más allá. Pero es como un hito en una larga lucha, ¿no? 20 años. Hay unas personas que encontraron restos de sus familiares de hacía 35 años. Esto es una cosa impresionante lo que ocurre allí. Y quería colocar esto porque esto ocurre en el marco de la JEP, pero esto ocurrió en el marco también de la Comisión de la Verdad, con los encuentros por la verdad. Muchísimo vivimos allí, muchísimo pudimos observar allí. Cosas similares pero distintas ocurren en el quehacer de la unidad de búsqueda. Encuentros de personas vivas, ¿sí? Que llevaban desaparecidas muchísimos años. O sea, están sucediendo muchísimas cosas al mismo tiempo y son muy cotidianas y la sociedad no las ve, ¿sí? El país no sabe. Esto tiene muy poca divulgación. Y con esto yo quiero cerrar para ver si hacemos unas ronditas de preguntas. Yo quería pensarme un poco el campo de la intervención social, que no la concibo la intervención social sin el dispositivo de la investigación y la comprensión. O sea, no hay intervención sin comprensión de contexto, sin indagación, ¿sí? Casi que no hay intervención, sí la hay, pero desde la academia, fundamentada en la academia, casi que toda la intervención tiene el potencial de producir conocimiento nuevo también. Sí, quiero ubicar allí y poner como cuatro campos que esto nos está planteando. O sea, la intervención situada en el marco del contexto actual de negociación, de acuerdos, de un proceso con más y con menos, pero que ahí sigue este proceso de paz. A veces parece que se hundiera, a veces como que uno dice, va, pero en el marco de eso tenemos ese gran desafío en el campo de las víctimas, esas víctimas que les narré a ustedes en esa lucha, que pasaron a ser sujetos políticos con derechos, ¿sí? Que pasaron del lugar de los afectados, los invisibilizados, los subestimados, a ser sujetos con capacidad también de incidencia política y con capacidad de presionar luchas democráticas, esas víctimas que tienen voz, ¿sí? Esas víctimas que tienen poder, esto que son actos poderosos, esas víctimas que ya nos exigen replantear esos discursos de somos la voz de las víctimas, no somos la voz de las víctimas, llevamos a las víctimas de las manos, no las llevamos de las manos, nos llevan más bien, si van adelante, no son nuestras víctimas, ¿no? Trabajo con mis víctimas, son sujetos colectivos, individuos con capacidad, explican, tienen verdades, esclarecen, proponen y han conquistado. Esas conquistas de las víctimas no las podemos leer como las conquistas de las víctimas, son conquistas democráticas que transforman país. O sea, son luchas que nos permiten a todos y todas tener un país distinto y eso creo que hay. Y ahí entonces hay los acompañamientos y los apoyos en las luchas por la memoria que siguen siendo vivas, activas, necesarias, el acompañamiento psicosocial. Ese proceso judicial es un viaje emocional intenso, ¿sí? No es solamente de procesos, ¿no? Es un viaje intencional, emocional intensísimo. Allí se sufre, se reviven emociones, se expresan emociones. Allí pasan cosas impresionantes, ¿no? Que requieren apoyo y acompañamiento y que los exigen. Las víctimas nos siguen diciendo, tal vez lo que más le falta a la JEP es acompañamiento psicosocial. Pero un acompañamiento con un norte claro y con una ética clara y con una apuesta política clara. No es asistencia, como lo dicen muchos psicólogos y psicólogas que trabajan en la jurisdicción. No piense que el acompañamiento psicosocial es pasar el Kleenex cada tanto y que el acompañamiento psicosocial es hacer contención emocional. No es eso. Es mucho más que eso, es ayudar a estructurar narrativas, es ayudar a reconocer y validar emociones, normalizarlas, desestigmatizarlas. Es, por ejemplo, entender el poder que tiene la rabia, ¿sí? Decir, esa rabia lo que me muestra es un ser humano, un sujeto indignado, y esa indignación es necesaria para poder transitar hacia el camino de la exigencia de derechos, ¿sí? Esa indignación, lo que hoy las luchas feministas muchas llaman la digna rabia, que viene de allí, ¿sí? Y no es disimule la rabia porque vamos a entrar en un escenario de perdones, exprese su emoción,
No sienta vergüenza de su emoción, no permita que le estigmaticen su emoción ni que se la descalifiquen. Valídela y asígnele incluso un lugar ético, una altura moral a su emoción y creo que esa es una nueva forma de entender lo psicosocial, porque por mucho tiempo era como contención emocional, no acompañamos a las víctimas en contener sus emociones. Sí, hay que contener emociones en ciertos momentos, es cierto, pero sobre todo reconocer, normalizar, validar las emociones y potencializar esas emociones, entre muchas otras cosas en el camino del acompañamiento emocional. Es un acompañamiento que implica también reconocer y cualificar la lectura que hacemos del daño, ¿sí? El daño es un daño, antes era daños materiales, los daños físicos, pero entender las dimensiones culturales del daño, ¿sí? Entender todo lo que se juega en una mirada de género del daño, ¿sí? En una mirada étnica del daño, donde se concibe distinto lo que se pierde y lo que se gana, cómo se sufre es una experiencia cultural también, ¿no? Como sufrimos es también una experiencia de género. Hombres y mujeres sufrimos por cosas distintas y manifestamos nuestro sufrimiento de manera diferente. Las comunidades también lo hacen, o sea, no tenemos un estándar del sufrimiento, es así o asá y se expresa de esta manera. El campo de intervención, yo puse la palabra perpetrador, no gusta, otros pueden usar victimario, otros compareciente, otro responsable, otro aportante, como quieran, pero el campo de quienes cometieron los crímenes, ¿sí? Y ese es un campo muy interesante desde las ciencias sociales también y desde el acompañamiento, porque parece un poco vergonzoso trabajar con comparecientes, ¿no? Yo lo he observado en muchos lugares. Yo trabajo con víctimas, pero yo con comparecientes nunca trabajaría, ¿no? Es como eso. Y usted trabaja con comparecientes y cómo hace eso tan terrible, ¿no? No, ahí hay un desafío también, porque esos comparecientes tienen contextos, tienen historias que no son justificaciones, ¿sí? Pero hay ciertos contextos y ciertas condiciones que llevaron a cometer crímenes que hay que entenderlas, insisto, no para justificar, pero sí para comprender y sobre todo para poder contribuir a la restauración de esos combatientes que dejaron las armas, que también hacen tránsitos muy interesantes, tránsitos de verdad, tránsitos que les implican, cuando vemos muchos, ustedes pueden ver muchos otros videos donde es, por ejemplo, asumir la vergüenza públicamente, asumirla frente a sus hijos e hijas, sus familias que no sabían, y hacerlo frente a las víctimas y frente a la sociedad, porque esto se está transmitiendo y eso está en YouTube, esto lo puede ver cualquier persona, esto no está escondido, es públicamente mi deshonra, pasar del discurso heroico, ¿sí? Del discurso justificador, del discurso del exceso, al discurso de yo lo hice, sabía que lo estaba haciendo, me equivoqué, no solo me equivoqué, cometí un crimen atroz y causé un grave daño, ¿sí? Ese tránsito es bien complejo, bien difícil, pero es también el tránsito que necesitamos, ¿no? Y acompañar esos procesos, los comparecientes también en la justicia restaurativa de la JEP tienen proceso de acompañamiento psicosocial. Y no solamente para cuidar que las palabras de ese compareciente o las actuaciones de ese compareciente vayan a victimizar a las víctimas, sino para acompañarlos en su propio tránsito, o sea, en su propia humanidad. O sea, no es una actuación en función de las víctimas solamente, también en función de ellas, es en función de ellos y de ellas mismas, sobre todo de ellos mismos. La sociedad, y creo que ese es un desafío enorme, es un reto que nos hemos venido planteando desde hace tiempo, cómo pasamos a una comunidad, a una sociedad desinformada, a una sociedad más informada, más comprensiva, cómo arrojamos menos datos que son muy importantes, a mostrar más experiencias y experiencias en contexto. Yo les digo a ustedes, en Colombia tenemos más de 200.000 muertos. Sí, les digo eso, ese es un dato. Y ustedes dicen, uy, terrible, ¿cierto? Pero ustedes ven una víctima aquí hablando, me desaparecieron a mi hijo y los estremece. El dato no tanto, porque nos acostumbramos a eso. Y pasábamos de 4 millones a 5 millones de desplazados a 6 millones y como que nos da lo mismo decir, hemos llegado al punto que decimos son entre 9 y 10 millones. Nada más y nada menos que 1 millón de por medio, ¿no? Son entre 50.000 y 100.000. Entonces los datos son importantes,
pero la sociedad necesita la experiencia, el sufrimiento del otro, que se le ponga al frente también. La experiencia, la historia del otro, quien comete el crimen y quien padece el crimen, y que entienda en qué sociedad estamos a partir de eso. Yo sí creo que el sufrimiento tiene un potencial pedagógico enorme, más potencial pedagógico que tiene el horror. El horror es mostrar la masacre, ¿sí? El sufrimiento tiene una capacidad interpeladora impresionante y interpeladora en mi propia experiencia, ¿no? Como, uy, hubiera podido ser mi hijo, ¿no? Me hubiera podido pasar a mí. Esto me hace sentir vulnerable en mi propia existencia y creo que eso es como interesante porque el desafío en la sociedad, yo con esto ya quisiera cerrar, es también, hemos hablado mucho de que Colombia es un país que no ha hecho el duelo, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces. Y Colombia es un país que no ha hecho el duelo porque Colombia en su gran generalidad no ha sentido que ha perdido nada. Y para hacer el duelo hay que tener la experiencia de la pérdida, ¿sí? O sea, me duele para hacer el duelo. Entonces, el país todavía no tiene la sensación de que ha perdido las vidas humanas de más de 500.000 personas, ¿sí? Esas vidas no duelen, no son mías. Es como construir una noción de pérdida colectiva, de que aquí pasó algo que es una pérdida para todos y todas, y entonces ahí sí nos podemos condoler, ¿sí? Y podemos dar paso al duelo. No podemos dar un paso al duelo, no podemos hacer duelo sin sensación de pérdida, o sea, de pérdida que me atraviese a mí. Y el dato muchas veces no nos lleva a eso. Ese es un reto, un desafío en la intervención, en la academia, en el mundo académico, en las intervenciones pedagógicas, en la comunicación, que creo que a veces lo hemos hablado mucho, a veces el arte tiene mucho ese poder, ¿no? El arte puede ilustrar con mayor poder lo que a veces no podemos hacer con los textos académicos y demás. Pasar de la justificación a la interpelación y a la conmoción. Hay una frase que a mí se me quedó muchísimo cuando estaba en el trabajo de memoria histórica, cuando la gente decía, y esto fue en Bojayá, la gente nos decía, cuando se estaba haciendo el informe de Bojayá, nosotros ya sabíamos eso que pasó. Esa historia ya la sabíamos, ¿sí? Ese libro que ustedes escribieron, esa historia, sí, ustedes aportaron datos, pero la mayoría de las cosas ya las sabíamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que lo que pasó acá se sepa allá. ¿Sí? ¿Y allá qué es? Bogotá, ese país urbano, ese allá. Pero no solamente eso. Un reclamo muy fuerte en muchos lados era que lo que nos duela acá les duela allá. Y es fuerte, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso que pasó allá duele acá? Yo digo conduela acá, conmocione acá. Bien, pasar de esa indiferencia a ese condolerse. Unos desafíos que implica todo este proceso, miradas complejas, históricas, contextualizadas. Cada cosa, cada historia hay que convertirla en un contexto, es una experiencia subjetiva también en un contexto social, cultural, político. Exigencias comprensivas muy vinculadas a los enfoques de género, ya no se puede pensar en una víctima sin pensar también en su particularidad como hombre, mujer, población LGBTI en un contexto cultural particular. Desde luego la perspectiva étnica, que es un desafío total para la justicia restaurativa, cómo es la justicia propia de las comunidades étnicas y qué tanto dialogan con la justicia restaurativa, qué tan restaurativa es la justicia étnica, por ejemplo. Es una pregunta muy importante. ¿Qué tanto tiene que enseñar la justicia propia en términos de mecanismos y acciones restaurativas? Y no solamente eso, sino cómo analizar, identificar el daño en clave étnica, ¿sí? Esas son preguntas que están ahí. Superar obviamente toda esta noción dicotómica del victimario malo, enfermo, monstruo, la víctima buena, inocente, digamos, todas estas categorías que son que las mismas víctimas nos están diciendo. Me lo dijo una víctima que entrevistamos la semana pasada. Cuando ustedes hablan de víctimas, no saben la cantidad de diferencias que hay entre nosotros y los conflictos que hay entre nosotros. ¿Sí? Mi actitud y mi demanda de verdad no es la de otro. Mi actitud frente al perdón puede generar recriminaciones de otro. Sí, ese es un campo también heterogéneo, distinto, y también el campo de quienes cometen crímenes es diverso y heterogéneo.
nuevos lenguajes, nuevos recursos pedagógicos que estamos convocando con estas nuevas maneras de sensibilizar, de transmitir. Los volúmenes que escribimos tanto en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que todos decíamos deben ser de 200 páginas, llegaban a 500, 600, los de la Comisión de la Verdad. Son maneras de contar, son narrativas necesarias, pero ellas solitas están restringidas a un público muy limitado, muy exclusivo, que no logra ser digerido, contado, visto por la sociedad. Bueno, yo quiero dejar por ahí como los temas, los desafíos y si podemos abrir un espacio de preguntas, de aportes, chévere. No me cierra, bueno. Muchas gracias, profesora Marta Nubia, por su intervención. Ya desde la posición misma, digamos, en la que usted transmite esta experiencia y este trabajo, digamos, en nuestra historia reciente en Colombia, diría yo, es en sí misma una forma de invitar a condolernos con esto sucedido, de invitar a que algo de esta experiencia que usted ha vivido nos conmueva y se transmita a partir de esto que usted nos presenta. Abrimos un espacio para la conversación. Quien quisiera intervenir, le llevamos el micrófono. Hola, Sara. Gracias. Yo me hago por acá para no sentirme el... Bueno, profe, bueno, primero muchísimas gracias. Yo creo que estas reflexiones son vitales porque también cuando uno se acerca a escenarios de la JEP, de la Comisión de la Verdad, desde instituciones, desde organizaciones sociales, desde ese lugar de la sociedad civil, predominan los lenguajes técnicos, ¿no? Y las capacidades institucionales también. Entonces, podemos hacer esto, no podemos hacer esto, inscríbase así, recomiende así, gestione. Y hace falta seguir compartiendo y divulgando, como bien lo has dicho hace un rato, todas estas experiencias y reflexiones. Y yo me voy a salir un poquito de quizá del contexto del conflicto armado, porque creo que ilumina, pero hoy en día hay unos nuevos desafíos, por lo menos en una ciudad como Cali, y es, por ejemplo, el caso del estallido social, ¿no? Y allí, pues tengo dos preguntas. La primera es, ¿hay ejercicios de justicia alternativos, populares, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, como los tribunales populares? Entonces, me preguntaba, ¿cómo valora usted desde su experiencia ese tipo de ejercicios? Aquí en Cali, el Tribunal Popular de Siloé, ¿no? Y otra cosa que me preguntaba, también atendiendo a estos llamados que hacen muchos de estos colectivos de víctimas, etcétera, es cómo transitamos también de estas demandas, exigencias, resignificaciones a mecanismos de justicia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita la fuerza pública súper abierta en hablemos con las víctimas, hablemos con la gente, ¿sí? Como que abramos los espacios, pero pues no bastan las conversas, ¿cierto? Sin justicia, sin verdad, sin esclarecimiento de la verdad, ¿no? Sin esos otros mecanismos que trascienden la palabra y sentarse. Entonces, esas dos. Gracias. Bueno, también agradecerle a la profesora. Muy interesante la conferencia. Digamos que deja también preguntas, cosas por profundizar. Pero quería preguntarte cómo hacer que esa justicia restaurativa sea respetada en el campo internacional. Sí, lo vimos en el caso de Facundo Morales, que fue un firmante del acuerdo de paz, que fue detenido en Argentina y pretendía pues ser procesado por la justicia ordinaria, sí, por una antigua orden de captura.
Entonces, ¿cómo hacer que esa justicia restaurativa firmada pues en acuerdos nacionales sea respetada en acuerdos internacionales? Bueno, en el escenario internacional. Una más y vamos con la profesora. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Es un tema que a mí me interesa muchísimo, no solo porque como estudiante de la maestría es parte de la investigación de tesis que estoy haciendo, sino porque a nivel personal me toca muchísimo el tema, no solo del conflicto en general de las víctimas, sino de lo que está sucediendo ahorita con la justicia especial. Mi pregunta, y la marco un poco alrededor de mi tema de investigación, es cómo para las instituciones que en este momento se están encargando de la justicia, de la búsqueda de personas desaparecidas y de lo que fue la Comisión de la Verdad en su momento, ¿cómo se entiende la dignidad de las víctimas? Podemos recoger una más y te damos la palabra. Muy buenas tardes para todos los aquí presentes. Muchas gracias, profe, por acompañarnos acá en este escenario. Creo que no podíamos empezar de mejor manera que con este escenario con el que empezamos hoy esta bienvenida a este proceso. Eh, a modo de reflexión, creo que esto para mí es muy importante en tanto que en mi labor diaria, pues bueno, yo soy funcionario de la Administración Pública del municipio de Villarrica, Cauca, y allá pues ejerzo digamos que una posición de toma de decisión bastante importante y precisamente nos encontramos con muchos paradigmas o con muchas dicotomías a la hora de llegar a fortalecer a todas las víctimas que tenemos en el municipio. Pues en el municipio en la actualidad, digamos que en este gobierno desde 2020 a 2023 se ha preocupado mucho por darle una dignidad a esta población, pero pues aún no es suficiente e incluso el día de ayer hicimos una elección porque a ellos se han organizado de tal manera que eso les permita llegar de manera asertiva y que sea un poco más visibilizados ellos con ese rol de víctimas, no para que se revictimicen, sino para que se les dé ese lugar que tienen, pero aún siento que nos hace falta mucho. Y ver este video, pues me generó así como un torbellino, como que bueno, ¿y aquí para dónde es que hay que coger? Entonces yo creo que este escenario para mí va a ser muy importante y para mi ejercicio profesional y laboral también va a ser muy importante. Agradezco, vuelvo y digo, no pudimos empezar de la mejor manera que esta. Gracias. Ya. Sí, si nos da tiempo, hacemos otra ronda. Bueno, agradezco mucho las preguntas. Voy a tratar de ser en breve. Frente al tema de los tribunales populares, yo creo que aquí hay una larga experiencia en Colombia de formas de justicia alternativa, que eran alternativas ante la ausencia de respuestas institucionales también, ¿no? Entonces tenemos tribunales populares, los tribunales de Barranca, por ejemplo, que fueron muy famosos, comisiones de la verdad autónomas, la Comisión de la Verdad de las Mujeres, por ejemplo, que se movilizó en el contexto colombiano. Informe Nunca Más, que estuvo de manos de organizaciones sociales. Tenemos una experiencia muy larga de acciones de justicia que fueron justicias movidas por las organizaciones sociales ante la ausencia de respuesta de justicia del Estado, la falta de credibilidad y demás. Y yo creo que de eso se recoge muchísimo en lo que hoy se propone. O sea, no es nuevo. Había informes, memoriales, en fin. Entonces yo creo que ahí hay una experiencia muy interesante, tanto en Colombia como en el mundo entero, ¿no? De tribunales que ante la parcialidad, la cooptación de las entidades del Estado, pues hacemos nosotros justicia, no es la justicia por propia mano, sino justicia para esclarecer, para poner la voz, para decirlo. Yo creo que ahí ese es un buen desafío, ¿sabes?, para el mundo académico en términos de poder recoger
esas experiencias, porque yo creo que, por lo menos yo no conozco como un trabajo sistemático donde se hayan recogido y extraído los aprendizajes de esas formas de justicia alternativa que se han construido desde distintos escenarios. Las comunidades indígenas ahí tienen también mucho que enseñar al respecto. Entonces, me parece que es un buen ejercicio y este tribunal vinculado al estallido social, pues está activo. Creo que ese sería uno de los escenarios más interesantes para poderlo acompañar también. Bien, en el tema de demandas de justicia en el contexto internacional, yo creo que eso sí es muy difícil, ¿no? Porque uno lo podría ver desde dos perspectivas, de cómo en el acuerdo de paz y en la institucionalidad que se creó y en la expedición de decretos y leyes, fundamentalmente se trató de acatar, obviamente, los estándares internacionales y blindar el proceso y quienes se acogían a ese proceso, blindarlo de la acción de la justicia internacional, ¿no? Entonces, por eso se están juzgando aquí los graves crímenes, las infracciones al derecho internacional humanitario, porque si eso se hubiese amnistiado, siempre estarían expuestos a la acción de la justicia penal internacional, ¿no? Entonces, eso ahí es bien interesante verlo ahí. Cómo lo vayan a hacer a medida que estas personas se muevan por países, se sale completamente de las manos, ¿sí? Si van a estar en un contexto como Ecuador, como pasó con el caso que tú dices en Argentina, ¿sí? Ya eso se sale completamente de las manos, ¿no? Eso implica es movilizar los pronunciamientos internacionales, visibilizar el tema, que tal vez es lo que se está tratando de hacer frente a ese caso concreto de Argentina. El tema de la dignidad es un tema es una palabra que utilizamos tanto, nos cuesta tanto conceptualizarla, ¿cierto? Pero yo diría aquí dos cosas cuando se habla de la centralidad de la víctima y de la dignidad de la víctima. Yo quisiera invitarlos a dos cosas. Una, a que dejemos de pensar que con el acto violento se le quitó la dignidad a la víctima. La dignidad no se quita. Uno no le quita la dignidad a alguien. Se afecta y desde luego justamente cuando se habla de la dignidad de la víctima es que con la voz de la víctima y con el reconocimiento del perpetrador o del criminal se pueda validar esa voz tenga autoridad, ¿sí? Cuando se habla de la altura ética de la víctima es que ella sabe una verdad. Ella es experta tiene una experiencia que la hace experta justamente, ¿sí? Ella es la que sabe de qué perdió y cuál es su dolor. Y ella tiene explicaciones casi siempre, tiene muchas preguntas, pero también sabe mucho. Es reconocer que la víctima tiene autonomía, que yo no decido por ella. Es reconocer que la víctima tiene capacidad. Es reconocer que la víctima tiene agencia. Y eso es un poco cuando hablamos de la dignidad de la víctima. Por eso nosotros incurrimos como profesionales, lo he visto permanentemente, en actuaciones muy indignas cuando decimos mis víctimas. Yo soy la voz de las víctimas. ¿Sí? Incurrimos en unos lenguajes absolutamente, a veces hablamos de las mamitas, infantilizando a las señoras de madres de Soacha, no son mamitas, ¿sí? Las infantilizamos, sus reclamos, las víctimas no saben lo que quieren, son fácilmente manipulables. Nosotras sabemos cuáles son las demandas, ellas no las tienen claras, ¿sí? Y yo creo que eso es parte del reconocimiento de la dignidad. La víctima sabe. La víctima es la que puede decir qué se dañó, qué se rompió y cómo se recupera de ahí. Y también la que nos puede poner de cara lo irreparable y lo inefable. Pues esto no tiene manera de repararse, ¿sí? La víctima tiene la autoridad de decir no perdono y me siento bien sin perdonar, ¿sí? Como tiene la autoridad de decir yo perdono también. Entonces, eso creo, y la dignidad, yo acojo mucho una sentencia que nos decía, como la dignidad también tiene que ser algo tangible para que el juez pueda decir, bueno, la dignidad alude a cosas también concretas. La dignidad es vivir bien, o sea, poder tener lo que necesito para vivir. Y de eso también es la reparación, ¿cierto? La dignidad es vivir como quiere, o sea, tener libertad para elegir, para vivir de acuerdo a mis costumbres, a mis opciones sexuales, vivir como quiero, ¿sí? Y la dignidad es vivir sin humillaciones, ¿sí? Tres cosas
concreticas que nos planteaba la Corte Constitucional en una sentencia. Obviamente la dignidad es mucho más que eso y es más compleja, sí, pero si tratamos de verlo eso en un sistema de atención integral, hay que reparar, ¿sí? Hay que respetar que la víctima tiene autonomía y tiene capacidad y poder de decidir y puede decir no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo, puede exigir esto o no puede, puede querer esto o no quiere, ¿sí? Y tiene capacidad. Entonces, eso por el lado de la dignidad, pero es un concepto complejo para trabajar. Y bueno, lo de Villarrica era como más un reconocimiento que tú hacías a lo que puedes hacer con tu trabajo. Muchas gracias. Una Sí. intervención final, que no la tomé antes. Sí, tenemos dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el tema de la carrera de trabajo social y es qué retos y oportunidades, digamos, nacen ahorita con todo este tema de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, que ya cumple un año, y también con el trabajo que viene realizando la JEP, también en términos de ese legado de justicia y dignificación de las víctimas y también otorgamiento de verdad. Y la segunda pregunta tiene que ver, digamos, en términos de estos nuevos diálogos que está realizando el gobierno, principalmente con el ELN, pues muchos diálogos en curso, pero ¿cuáles serían como las principales recomendaciones en términos de justicia, verdad y reparación? En reparación real de las víctimas, no solamente, digamos, movilización de verdad como reparación simbólica. Y esto, digamos, la pregunta lo hago, se ha hablado mucho de esa paz imperfecta y yo creo que hablar de esa paz imperfecta también de pronto nos tiene que llevar a comenzar a decir como, hey, no hubo paz, ¿no? O sea, hubo un cese de una parte del conflicto, un cese de las armas de una parte del conflicto, pero digamos la paz integral nunca llegó. E incluso, digamos, lo que hizo fue expandirse y crearse nuevos territorios de violencia. Y también porque hay un texto que les recomiendo mucho, se llama La sociedad civil mira la paz, de Jaime Araujo. Él hace una crítica muy fuerte al acuerdo de paz de Santos y él dice que básicamente el acuerdo fue un acuerdo de impunidad entre ellos, ¿no? De que ninguno de los dos, digamos, reconocen realmente y directamente digamos, haberse deteriorado en la guerra, sino que se otorga impunidad mutuamente a través de este acuerdo, a través del sistema de JEP, y a las víctimas, básicamente, que solo queda el tema de la Comisión de la Verdad. Entonces, en términos de recomendaciones para este acuerdo de paz, ¿qué podríamos decir al respecto? Gracias. Listo. Bueno, yo hablo acá desde mi formación también como trabajadora social, ¿no? Yo siempre he dicho, y desde mi experiencia, siempre he pensado que el lugar del trabajo social es un lugar absolutamente fascinante porque no tiene las ataduras de las disciplinas, ¿m? Y está nutrido de todas las disciplinas. Todos los que estudiamos trabajo social pasamos por economía, antropología, psicoanálisis, ¿no? Es un recorrido, nos tuvimos que valer hasta estadística, nos tocaba ver, ¿no? Yo no sé si todavía. Un recorrido que a veces uno no entendía por qué hundirse en todas estas, pero que nos obligó siempre a pensar que no se podía comprender realidades sin comprender contextos, ¿sí? O sea, que todo lo que acontece tiene un contexto y que son contextos históricos y que son contextos también que hacen parte de modelos de sociedad. Que no es posible en contextos homogenizar las respuestas humanas, porque en los mismos contextos hay subjetividades, ¿sí? Y que entonces tenemos que entender también esas subjetividades en esos contextos. ¿M? Y que nos teníamos que nutrir para entender el conflicto armado. Uno tiene que tener nociones, entender que hay factores explicativos de orden económico, claramente, que hay factores explicativos de orden político, entonces el tema de la tierra, la distribución de la tierra, eso tiene que ver con modelos económicos, esto es un modelo excluyente, democracia precaria,
desde la ciencia política, desde, ¿sí? Pues que aquí también hay unos aspectos de la cultura. Esto es unas relaciones sociales que se han construido en el marco de una manera violenta de resolver los conflictos. O sea, que hay una confluencia, aquí hay impactos individuales, hay impactos colectivos, hay impactos morales, hay impactos psicológicos, hay daños económicos. O sea, concurren todas las disciplinas para explicar esto y el trabajo social tiene una ventaja enorme y es que se mueve por todas ellas. Eso es lo que yo siento en mi ejercicio profesional, ¿sí? Se puede uno mover por todas ellas. Aprendimos a hacer trabajo de campo con diarios de campo, aprendiendo etnografía, eso lo aprendimos en el trabajo social, ¿sí? Aprendimos a hacer eso, a ser etnógrafos en trabajo de campo. A mí me tocó aprender a hacer un diario de campo, escribir, analizar, ¿sí? Aprendimos a hacer contextos, análisis de conflictos, entonces creo que contamos con una cantidad de herramientas que obviamente exigen profundización y que son desafíos, pero creo que desde ahí tenemos miradas más contextualizadas, más complejas, más integrales, entonces yo celebro eso. A mí me encanta escaparme de esa discusión de si somos profesión o somos disciplina, me importa un pepino, ¿sí? No me interesa poner un estatus de disciplina o eso, me interesa ver cómo esa formación se vale de todo esto y nos permite unas miradas más integrales, ¿no? Moverse, deslizarse en todo eso. Eso es porque de verdad yo creo profundamente que eso nos hace tan versátiles en las posibilidades de actuar en estos contextos. Podemos atender desde la demanda de acompañamiento psicosocial de la víctima, ¿m? hasta relacionarnos con el proceso social, el tejido social roto y plantear posibilidades allí, hasta fortalecer procesos organizativos, ¿sí? Y nos movemos en ese mundo de lo individual, lo familiar, lo colectivo, lo organizativo, las políticas públicas, las leyes, estamos entendiendo los marcos normativos, entonces es un campo de actuación muy amplio que me parece que es lo que ofrece justamente esta especialización y esta maestría, ¿no? ¿Cómo atendemos estas realidades complejas? Nos pensamos la intervención con todas estas exigencias, ¿sí? Que se vuelven principios metodológicos y éticos. No puedes trabajar con una víctima si no entiendes su historia y su contexto, por ejemplo. ¿Sí? Me obliga, o sea, eso es un imperativo metodológico, ¿no? Entonces uno tiene, bueno, tengo que saber allí cuáles son los intereses en disputa que hay, por qué llegaron los actores armados, cuál es la legitimidad de la institucionalidad, etcétera, etcétera. Creo que hay mucho trabajo que hacer en esa perspectiva, como lo traté de mostrar allí, hay unos desafíos con las víctimas, hay unos desafíos también con el campo de quienes han perpetrado crímenes, hay muchos desafíos pedagógicos, comunicativos y organizativos, hay mucho que hacer en términos de los informes y manuales de cómo los hacemos asequibles, comprensibles, los divulgamos en otros lenguajes, que creo que ahí podemos todos hacer cosas muy, muy importantes. Yo pienso que las consideraciones frente al proceso de paz, mira, si tú te paras frente a un territorio, y ahí es donde yo valido el tema de escuchemos y sentamos lo que hay territorios que se transformaron completamente con el acuerdo de paz. Completamente, y en Colombia vivimos esa realidad que tú puedes sentir que hay lugares que están viviendo el posconflicto y que hay lugares donde ahorita está la guerra más desatada. ¿Qué tanto se le atribuye al proceso de paz? El que la guerra esté más fuerte, eso habría que pensarlo, porque es que tenemos nuevas criminalidades, tenemos crímenes internacionales que no están vinculados al conflicto armado interno, sino a los crímenes vinculados con la droga, sobre todo, ¿sí? Eso porque por mucho tiempo narcotizamos el conflicto armado, ¿no? Pero conflicto armado había antes del narcotráfico. Entonces, valdría la pena, yo creo que no aguanta como un calificativo general, ¿no? Depende de dónde lo vivas, en qué territorio estés, depende, una cosa dice doña Blanquita, que ustedes la observaron acá, yo duré 23 años esperando que esto ocurriera. Eso es lo que ella te está diciendo. A otra persona que puede decir, a mí en la JEP ni siquiera me han querido escuchar. ¿Sí? Son experiencias tan múltiples, tan diversas, y creo que sí se espera una participación muy importante en los diálogos con el ELN, porque sin esa participación, lo dije en la exposición, la participación de las víctimas transformó la negociación, incidió en la negociación y creó
sin participación de víctimas no hubiera unidad de búsqueda. O sea, incidieron en el acuerdo. Transformaron a los actores armados que fueron a negociar allá. Acuérdense ustedes de Santrich, al principio hablando, cuando le preguntaban, y las víctimas, y decía, quizá, con mucho cinismo, ¿sí? A cuando termina el proceso de negociación y antes de firmar el acuerdo final, algunos estaban en zonas del país reconociendo y diciendo, esto nunca debió haber pasado, esto no es solo un error, esto fue una distorsión, a esto nunca debimos haber llegado. Entonces, hay que hacer valoraciones distintas. Yo creo que es un proceso de paz con imperfecciones, desde luego, pero creo con una potencia enorme. Si la sociedad también trabaja porque ese acuerdo de paz se pueda concretar. Hay muchas tareas todavía, muchas, y seguramente muchas no se van a resolver. Y yo pensaría que el ELN tiene, y en la negociación con el ELN hay que aprender mucho de ese proceso de paz. O sea, inventar un proceso nuevo cada vez que haya negociaciones es una cosa muy compleja. Pero desde luego hay particularidades en sus luchas y hay víctimas particulares también de las acciones del ELN que seguramente tendrán una voz y un protagonismo en este proceso. Yo creo que por ahí. Sí. ¿Sí? Profesora Marta Nubia, muchísimas gracias por su intervención, por haber aceptado esta invitación de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle. Una intervención rigurosa, conmovedora, que da cuenta de una enorme experiencia académica, pero sobre todo una intervención que nos deja causados y entusiasmados, contagiados de ese compromiso social que usted ha adquirido con este trabajo y que no me queda duda, así como lo he vivido yo, digamos, durante la conferencia, seguramente en muchos de nuestros estudiantes y colegas que están en esta aula, pues también quedarán contagiados de ese enorme entusiasmo y compromiso. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a todos ustedes. Yo cierro con una frase con la que mi colega ayer hablaba en el espacio de la universidad y es que, pucha, 60 años de guerra nos convierten en sujetos, personas muy escépticos y desesperanzados, ¿no? ¿Cuándo vamos a salir de esto? Pero yo aprendí de Ignacio Martín Baró en El Salvador. Ignacio Martín Baró planteó una frase que para mí fue, y es, la desesperanza es funcional a la guerra. ¿Mm? Se necesita una sociedad desesperanzada para mantener la guerra, ¿sí? Y yo sé que no es la esperanza de romántica e ilusoria, ¿no? Es la esperanza de que podemos seguir haciendo cosas. Y a mí me llevó Martín Baró a pensar en que había que cambiar esa frase de nada de lo que yo haga va a cambiar esto que pasa. Y más bien cualquier cosa que yo haga puede ayudar a cambiar esto que pasa. Eso nos voltea un poquito y ahí nos tenemos que ubicar. Ahí nos tenemos que ubicar si no estamos en el mecanismo que instala desesperanza para perpetuar guerras, que creo que es lo que también desde la academia podemos mover, y desde la curiosidad y desde la creatividad. Y así también sostiene usted su rol de trabajadora social porque esas palabras son un gesto y un acto, diría yo, performativo de intervención sobre los otros. Gracias, profesora Marta. Muchas gracias a todos por su concurrencia a esta conferencia.